Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, había un hombre que era un carcelero y hubo un temblor y aquel hombre le hizo una pregunta a Pablo y una pregunta a Silas, y está ahí en Hechos 16:30, dice la Biblia, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser, qué dice ahí? Salvo. La respuesta es en el siguiente versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El factor que determina nuestra salvación es solo creer en Cristo. O sea, para ser salvo, una persona solamente tiene que creer en Jesucristo. Esto es ser un creyente. El factor que determina la salvación es ¿qué? Para ser salvo, ¿uno qué tiene que hacer solamente? Solamente tiene que creer. Así enseña en la Biblia. En Juan 3 también Jesucristo lo dice, como Juan el Bautista lo dijo así en Juan 3:36. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es un grupo y el otro está, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces vemos dos grupos: el que cree y el que rehúsa creer. Entonces el que cree, o sea, la palabra creer quiere decir tener fe, es confiar y poner su esperanza en alguien. Eso es lo que significa creer. Entonces, ¿qué es un creyente? Un creyente es uno que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo para salvación de su alma. Entonces, para que una persona sea un creyente, tiene que poner su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hay dos grupos solamente. Vengan ustedes dos. Ellos van a representar los dos grupos. Se van a parar y se van a sentar rápido. Así, los voy a tener así para arriba. ¿Okay? Entonces, él es el creyente. ¿Okay? Él es el creyente porque tiene barba. ¿Okay? Él es el creyente y él es el que no cree. ¿Okay? Entonces, el creyente es uno que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Es el que tiene fe en el Señor Jesucristo. Pero rehúsa creer en el Señor Jesucristo. Entonces, él no es un creyente. Hay quien dice: pues que yo soy creyente. Una vez estábamos tocando puertas y salió un señor y le pregunté: ¿usted es cristiano? Y dice: soy creyente. Y nos lo dijo como para tirarnos, porque dice: yo soy non-denomination, no soy de una denominación, me decían. Y me decía: yo soy un creyente, no me identifico como nada. Dijo: oh, qué bueno que eres creyente. Si mueres hoy, ¿irías al cielo? No, eso nadie lo sabe. Entonces tú no eres un creyente, tú eres un incrédulo. Y se ofendió, pero le tenía que explicar la Biblia. Me dijo: ahorita no tengo tiempo para escucharte. Ahora, recuerde que esa es la decisión más importante que una persona debe tomar. Entonces, usted considera que usted en verdad es un creyente. Usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, ha confiado en Él, su seguridad está en el Señor Jesucristo. Si dice usted sí, entonces usted es un creyente. Tomen asiento, por favor. El apóstol Pablo también distingue los dos grupos ahí en Corintios, 2 Corintios 6:15. Y dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Y aquí está, mira, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? Vemos los dos ahí, ¿verdad? El creyente y el incrédulo. Son dos personas, son dos grupos muy distintos. El Señor Jesucristo también lo dijo en Juan 3:18. Dice ahí: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vengan otra vez, por favor. Tenemos aquí a los creyentes, ¿verdad? ¿Él es cuál? El que cree, porque tiene barba, ¿verdad? Y él es el que no cree. Dice: el que cree, dice, no es condenado. Condenado se refiere a que ya está culpable de juicio para ir al infierno. Entonces, hay personas hoy en día que aún no han muerto, y dice la Biblia, ya están condenados. Y no es condenado. Él es el que no está condenado, y él, como no cree, entonces él ya está condenado. Condenado, dice la Biblia, yo sé que lo usamos, esa palabra es no muy entendida para muchos, pero cuando hablamos de condenación estamos hablando del infierno. Observe a él en Romanos 5:1, dice, si está en su papel, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si va a la Biblia, por favor, vaya a Romanos capítulo 8, tomen asiento, por favor, te los voy a poner otra vez. Romanos 8. ¿Cuántos grupos de creyentes hay? Todos. ¿Cuáles son? El que cree y el que no cree, el creyente y el incrédulo, ¿verdad? Dice Romanos 8. Vimos ahí que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Dice el 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo. Cuando dice que están en Cristo, habla de un creyente, uno que puso su fe en Cristo. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu es el hombre natural, el hombre que aún no ha creído en Cristo. Y él dice, y los que andan en el Espíritu son los que han creído en Cristo y lo han recibido. Entonces vengamos otra vez, aquí está el creyente, este es el creyente. Él no es condenado. Él rehúsa creer, tú ya estás condenado. Él anda en el Espíritu porque él es creyente y él anda en la carne, es un hombre natural. Él puede entender la Biblia, él no puede entender la Biblia porque es un incrédulo. Entonces vemos los dos grupos ahí, ¿verdad? Tomen asiento, por favor, ahorita los voy a levantar otra vez. En Juan 1:12 nos vemos la importancia del que cree se convierte en un hijo de Dios. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué dice ahí? Pero véalo otra vez, mas a todos los que le recibieron, ¿cómo? A los que creen en su nombre. Entonces, un creyente es uno que ha recibido a Jesucristo. Vamos a ver un poquito después qué significa recibir a Cristo. Si ve Gálatas 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solamente los creyentes son hijos de Dios. Ven atrás, vengan por acá. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado a alguien decir eso? Es que todos somos hijos de Dios. Mira, el creyente es hijo de Dios. Por la fe dice que es hijo de Dios. El que no cree no es hijo de Dios. Entonces, el que cree es hijo de Dios. El que cree no es condenado. El que cree es salvo. El que no cree, el que rehúsa creer, está condenado. No es hijo. Es un incrédulo. Tomen haciendo otra vez. Entonces el factor que determina la salvación es el creer. Y dicen, ¿a poco tan fácil? Nada más por creer. Y hay gente que nos acusan de ser faltos de entendimiento o de razonamiento porque decimos esto, enseñamos esto, pero es que así lo enseña la palabra de Dios. Es más, en la Biblia encontramos más de 153 pasajes que dicen que el factor principal de salvarse es solamente creer. A muchos grupos religiosos no les gusta el libro de Juan. A los testigos de Jehová no les gusta el libro de Juan. A los mormones no les gusta el libro de Juan. ¿Por qué? Porque el sistema de ellos enseña una salvación por obras. Y la Biblia enseña claramente que la salvación es solamente por creer. Le llama un creyente. ¿Es usted un creyente? ¿Sí es creyente o no es creyente? Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos salva? ¿La fe o el objetivo de la fe? O sea, Jesús. Porque alguien dice, es que la fe salva, la fe salvadora. En verdad, el que salva es Jesucristo, es la fe en Jesucristo. Pues vamos a ver aquí entonces qué es un creyente bíblico. Según la Biblia, ¿qué es un creyente bíblico? Número 1, escriba ahí, es uno que ha confiado en Jesucristo. Uno que ha confiado en Jesucristo. Jesús debe ser el objetivo de nuestra salvación. Entonces, el confiar en Cristo es, letra A, es más que reconocer su existencia. Es más que reconocer su existencia. Esto quiere decir que no vemos a Jesús solo como un personaje histórico. Porque hay mucha gente que reconoce que Jesús existió, que anduvo sobre la tierra, que vivió en un pueblo llamado Nazaret. Hay libros escritos de él, hay historiadores, un hombre llamado Josefo habla de él, los budistas hablan de él, los islámicos hablan de él. Mucha gente reconoce la existencia de Jesucristo, pero el simple hecho de reconocer su existencia, eso no quiere decir confiar en él. Observe lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También dice ahí, los demonios creen y tiemblan. El simple hecho de creer, dice la Biblia, no es suficiente para salvar. Creer en su existencia. Dice Hechos 19:15, pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Entonces aquí estamos viendo ejemplos de que aún los demonios, ellos conocen a Jesús, conocen de su existencia. Pero mire, en el tiempo final habrá muchos que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Yo fui a una iglesia, Señor, yo serví en la iglesia, yo di a los pobres. Es más, algunos van a decir, yo saqué demonios, yo hablé en lenguas, yo anduve en lugares sirviéndote, Dios. Y vea lo que dice Mateo 7, cómo le va a responder el Señor Jesucristo a esa gente. Dice versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay varias cosas que podemos ver en este versículo. En primer lugar, que el Señor Jesucristo dice, nunca os conocí.
Porque si se puede perder la salvación, quiere decir que en un tiempo te conocí y ahora ya no te conozco. Aquí dice la Biblia que claramente dice, yo nunca te conocí. Ahora, la otra cosa es que muchos dicen, mira, para ser salvo tienes que hacer la voluntad de Dios. Y recuerde, tenemos que usar la Biblia para interpretar lo que dice la Biblia. Y veamos cuál es la voluntad de Dios ahí en Juan 6:40. ¿Están ahí? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, para ser salvo, para entrar al cielo, tiene que ser la voluntad de Dios. Y según este pasaje, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tienes que creer en Jesucristo. Entonces, un creyente es una persona que reconoce más allá de la existencia de Dios, de Jesucristo. Letra B, reconoce su deidad y autoridad. Reconoce su deidad y autoridad. En otras palabras, Jesucristo es Dios. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, usted no puede ser salvo. Usted no ha sido salvo aún. Usted no es creyente. Porque la salvación depende del Señor Jesucristo, porque Él es Dios mismo. Él también tiene la autoridad. Es más, la Biblia dice que Jesús es Dios. Dice que es la segunda persona de la Trinidad. Si usted ve en la Biblia, va a ver que Él es la imagen de Dios. Dios mandó a su pueblo, no te harás imagen. Es más, mandó estrictamente a ellos, no viste ninguna figura, no viste imagen, no quiero que hagas ninguna escultura de mí, no te harás imagen. Pero dice la Biblia que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Yo no puedo ser la imagen de Cristo, porque la imagen es como una sombra o un reflejo del espejo. Imagínese que usted vaya al espejo y vea el rostro del hermano Medina ahí en el espejo reflejándose a usted. O que usted vea usted tiene barba y ve que no tiene barba, eso va a ser ofensivo. Ahora, porque cuando usted va a la imagen, por ejemplo, si usted ve la sombra, esta sombra representa mi imagen. Y solamente Dios puede tener la imagen de Dios. Entonces Jesucristo dice que también tomó, siendo en forma de Dios. Entonces, en la Biblia hay muchos pasajes que hablan que Dios, Él es la imagen, Él se encarnó, siendo Dios mismo se encarnó en ser hombre también. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo fue hecho carne, dice en Juan 1:14 después. Dice, grande, indiscutible es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué dice? Se manifestó en carne. Y vemos que Dios mismo se hizo carne. La Biblia dice también que Él es creador. Jesucristo es creador. Jesucristo sustenta todo. Jesucristo es perfecto. Dice Jesucristo es el Señor. En Joel, si va conmigo a Joel, quisiera mostrarles solamente unos pasajes ahí. En Joel 2:23. Aquí está una profecía. Y esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés. Cuando predicaron los apóstoles, incluyendo a Pedro. Y es más, Pedro citó este pasaje. Para encontrar Joel, tienes que aprender a encontrarlo. Joel capítulo 2, ¿estamos ahí? Dice la Biblia, en el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y dice, y todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? De Jehová será salvo. Entonces aquí vemos que para una persona ser salvada tiene que invocar el nombre de ¿quién? De Jehová. Y vaya conmigo ahora a Romanos 10. Romanos capítulo 10. ¿Están allí? Dice la Biblia en Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del ¿quién dice ahí? Del Señor será salvo. Entonces podemos decir, no, pues es que Jehová en el Nuevo Testamento muchos le llamaban Señor, pero dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Este pasaje está diciendo claramente que Jesucristo es Dios mismo. Entonces uno para poder ser un creyente tiene que tener esa certeza que Jesucristo es Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible, Él es el creador, Él es el que sustenta todo, o sea, todas las cosas por Él subsisten, Él sostiene todo, Él es el Rey de Reyes. En el Antiguo Testamento Jehová dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En el Antiguo Testamento Jehová era la roca. Jesús dijo, yo soy la roca. En el Antiguo Testamento vemos que Él era el Salvador y el nombre de Jesús significa Jehová salva. Jesús es Dios encarnado. No puede ser un hombre común y corriente. Usted tiene que reconocer que Jesucristo es Dios. Es más, Jesucristo tiene la autoridad. Dice que Él tiene todo poder, toda potestad es mía. Él mismo se puso y Él mismo se levantó. Hay quienes tienen lástima de Jesucristo.
Porque Él fue a la cruz. Yo me acuerdo cuando salió aquella película, La Pasión de Cristo, y salía gente llorando. Qué pobrecito Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para tomarla también. Entonces Jesucristo no fue a la cruz llorando. Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. Él tiene autoridad para resucitarse Él mismo. Él mismo se resucitó. Así porque Él es Dios, Él tiene autoridad. Pero Jesús también es Salvador. Vea lo que dice Mateo 1:21 ahí en la hoja. Mateo 1:21, y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 4:42 dice, y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y Juan 14:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos al Padre, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces Jesucristo es el Salvador. Él es el que salva. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios mismo encarnado, que nació perfecto, siendo la mujer virgen por el Espíritu Santo, vivió una vida perfecta, Él mismo puso su vida, Él mismo la tomó para Él mismo? Él es el Salvador del mundo. Entonces, para que una persona sea creyente, tiene que confiar en Cristo, como dijimos ahí, la letra A. Vimos que es más que reconocer su existencia, después vimos que reconocer su deidad y su autoridad, y letra C requiere una decisión consciente. Requiere una decisión consciente. Un niño no se le puede salvar porque él no ha tomado una decisión. Nosotros creemos que los niños son inocentes hasta que ellos crezcan y empiecen a tener esa como se empiezan a hacer, que se portan mal y empiecen ya a saber lo que es malo. Alguien lo dijo de esta manera: si usted todavía tiene un niño y no le da vergüenza estar encuadradito, quiere decir que él todavía es inocente. Pero ya cuando el niño anda ya cubriéndose y le da vergüenza, entonces quiere decir que ya anda aprendiendo lo que es el bien y el mal. Un niño decía que no le daba vergüenza ya salir, entonces lo que hacía para que no lo vieran encuadrado es que corría con los ojos cerrados. Pero mire, todos nosotros, un niño cuando ya está consciente de su maldad necesita un salvador. Sí. Entonces, para que una persona se salve, necesita tomar una decisión consciente. Ahora, ¿por qué decimos esto? Mira, porque Jesucristo vino del linaje judío. Y los judíos pensaban que por ser judío, ellos ya eran salvos. Ellos ya la tenían hecha, tenían entrada, tenían el cielo comprado porque eran los judíos. Es más, el día de hoy los judíos piensan eso. Piensan que ellos la tienen hecha y que un día va a venir su Mesías y ellos ya van a ir al cielo con el Señor. Pero vea lo que dice Juan 1, del 11 al 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, mire, los judíos decían esto: nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Y Jesucristo dice, a ustedes no son hijos de Dios, son hijos de vuestro padre el diablo. Porque para ser salvo dice que no es voluntad de hombre, ni de carne, ni de varón. O sea, no es por nacer. Nadie nace a la familia de Dios. Es una decisión de recibir a Cristo. Para que usted sea un creyente, usted tiene que recibir conscientemente a Jesucristo. Lo tiene que recibir, tiene que creer en Él. Una decisión de creer, dice Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Vénganse para acá otra vez todos. Entonces habíamos hablado que hay dos grupos de personas: el que cree y el que no cree. El que cree, dice, recibe, tiene vida eterna. Esta persona reconoce que Jesucristo es Dios, reconoce que la salvación está en Dios. Esta persona tiene ¿qué? Vida eterna. Este no cree en Jesucristo. Vamos a suponer que este es judío, es millonario, tiene educación, se porta bien, es un buen ciudadano. Pues y este no, este es medio malandrín, se le ve un poco en la cara. Entonces, este ha cometido muchos errores, no tiene educación, es la escoria de su pueblo, y nadie lo quiere a él. Pero este es reafinado. Nada más, hasta brilla, ¿verdad? Hasta brilla. Y la Biblia enseña aquí que siendo él judío, dice, rechazó a Jesucristo, pero lo recibió. Dice después que no creyó en él, pero sí creyó en él. Entonces dice la Biblia que el que cree en él tiene vida eterna, una vida que nunca termina. ¿Cuál fue el factor? Una decisión consciente.
tuvo que tomar la decisión. Por eso es importante, si usted es padre de familia, mamá, usted tiene que saber si sus hijos han tomado una decisión consciente. Qué triste es que usted haya creído en el Evangelio, qué triste es que usted haya creído en Jesucristo y sus hijos no. Y he visto mucho, yo tengo más de 25 años dentro de la iglesia. Desde que yo tenía 7 años, mi papá nos llevaba a la iglesia y muchos de los niños con los que yo crecí se han alejado de Dios. No son salvos, nunca fueron salvados, viven peor que a veces uno que no conoce de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sucedió? Nadie les enseñó, ni sus propios padres. ¿Por qué? Porque se confiaron que en la iglesia les van a enseñar. Se confiaron que en la iglesia alguien les habló. Cuando la responsabilidad principal es del padre, de la madre, enseñarle a él. ¿Cómo se le hace? Haga la pregunta. Mijo, si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? ¿Qué pasa si mueres hoy? Pues me voy al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno y entonces ya sabes, tienes que explicarle. No, mijo, es que la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Nadie es perfecto, no hay justo ni a uno. Y explicarle lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si usted tiene hijos, yo le recomiendo que usted le enseñe de memoria a sus hijos, primeramente los versículos de que es un pecador. Como está escrito, no hay justo. Y explíquele, significa, hijo, que en este mundo no hay ni una persona justa. Justa significa que es recta en toda su manera de vivir. No hay ni una persona, ni siquiera uno, ni el pastor, ni los hermanos, ni mis primos, ni menos mi suegra. Nadie aquí es perfecto. Todos nosotros somos perfectos. Y tiene que enseñarle a usted para que él entienda. Se le puede enseñar de una manera como a un niño se le puede enseñar. No le va a hablar de cosas porque no ha cometido viles pecados, todavía no. Y esperamos que no lo hagan. Pero va a haber una diferencia en aquel día. Yo espero que todos nuestros hijos estén allá en el cielo con nosotros, como creyentes. Pero requiere una decisión consciente. Requiere que... ¿Cómo me siento? A él le gustó estar acá arriba, ¿eh? Ahora, también queremos entender algo. Hay algunos versículos ahí que vamos a saltar por causa de tiempo, pero usted lo puede leer ahí. Lo que es venir a mí. Para ser salvo tiene que venir a Él, una decisión consciente. Pero también es una decisión que está al alcance de todos. Esto quiere decir que todos podemos ser salvados. Y eso se lo digo porque hay personas en este mundo que enseñan que Jesucristo murió por un grupo limitado. O sea, de cuenta que usted tiene solamente unos $100 y van a ir a una feria y cuesta $10. Entonces, ¿cuántos pueden ir a la feria? 10 nada más. Entonces, ahí nomás tengo para 10. Y enseñan que la sangre que Él derramó en mi sangre nada más es para un cierto número. Y este es un grupo muy grande dentro del cristianismo. Y enseñan a lo que llaman la expiación limitada. O limited atonement, lo enseñan en inglés. Que está limitado, la sangre de Cristo se limita a un cierto grupo. Y dicen que Cristo no murió por todo el mundo. Pero Jesucristo murió por todo el mundo. Vea lo que dice 1 Timoteo 4:10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dice también en 1 Timoteo 2:4-6. El cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice ahí? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio a testimonio a su debido tiempo. Este pasaje que leímos dice que Dios quiere que todos sean salvos, dice que quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, y Cristo se dio en rescate por todos los hombres. Y este grupo todavía dice, es que todos, no quiere decir todos. Si yo digo, yo voy a invitar a todos ustedes a la feria, y cuesta $10, yo los invito a todos. Y usted va bien contento y bien linda. No, todos no es todos. Y no me refería a ti. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo que todos no son todos? Y esta gente enseña eso. Son muy intelectuales que empiezan a investigar lo que no es Biblia y empiezan a decir, pues ¿cómo puede ser que la gente rechace a Cristo? No. Yo sé por qué. Rechazan a Cristo porque Cristo no los quiso salvar. Entonces, como no los quiso salvar, quiere decir que su sangre no fue suficiente. Y se hacen unas bolas exageradas. ¿Cómo pueden ignorar este pasaje tan claro? Que Dios quiere que todos se salven, que todos vengan al conocimiento, y Cristo se dio un rescate. ¿Por quiénes? Por todos. Y dicen todos, no es todos. Dice que también es la propiciación de todos, o sea, su sacrificio es para todos. Dice en Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, hablando de los salvos, sino también, ¿por qué? Por los de todo el mundo. Y Dios tampoco quiere que nadie perezca. Dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor dice que no quiere que nadie se le pierda.
Él no quiere que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Se dice que el trabajo principal de un capitán en un barco es la protección o la seguridad de las personas que están ahí. Y un buen capitán, cuando se está inundando su bote, en vez de buscar cómo se las haya, él va a tratar de ayudar a que todos se salven. Y ese es su trabajo de él. Muchos de ellos han muerto rescatando a la gente que está en su barco. Y de la misma manera dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Él no quiere que los islámicos se vayan al infierno. Él no quiere que los que están en África se vayan al infierno. Él no quiere ni siquiera la raza que está aquí en Santa Ana se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Entonces Jesucristo no murió para un grupo selecto. Esto quiere decir entonces que, aparte de ser una decisión personal, quiere decir que cada quien de nosotros tiene esa responsabilidad de creer. Él ya hizo todo. Usted solamente tiene que creer. Entonces, todo eso se lo digo ahorita, te lo enseño, porque hay mucha enseñanza allá afuera, especialmente lo que es el internet, lo que es el YouTube. No enseñan la Biblia muchas veces, enseñan filosofía o enseñanzas de hombres. Me habló una señora hoy que iba a venir hoy y dice que no quería venir, que no quiere cambiar de religión. Me dijo, dije, pero no se trata de cambiar de religión, se trata de conocer la verdad. Una vez estaba una muchacha y me estaba diciendo ella que ella veía cosas y escuchaba voces y le dije, ¿te puedo enseñar en la Biblia algunos pasajes? Y dice, no, cierra ese libro, yo no quiero saber nada de la Biblia. Entonces mucha gente, eso es lo que tiene, no quiere saber la verdad, no quieren llegar a ver lo que dice la Biblia, porque saben que van a tener que cambiar, pero es que así me inculcaron y toda mi vida me enseñaron que yo tenía que adorar a aquel elefante. Imagínense a los de India, se les tiene que enseñar todo eso. Mira, esos 2000 dioses que tienes, ellos son falsos, son ídolos, los tienen que cargar, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, eso no te salva. Todo el trabajo que decía, las penitencias y los sacrificios, eso de nada sirve porque Cristo ya todo lo hizo. Imagínense la vida que un indio tiene que cambiar. Por eso mucha gente no quiere venir a la Biblia. Pero yo digo a usted que venga la palabra de Dios y el Señor le va a mostrar. Amén. Que Él murió por todos. Vamos a saltar otros pasajes. Ahí vayan al número 2. Escriba ahí, es uno que confía solo en Cristo. ¿Qué es un creyente? Es uno que confía en Cristo, pero también es uno que confía solo en Cristo. Solamente en Cristo. Para su salvación. O sea que no se trata de poner su confianza en otra cosa o en otra persona. Solamente en Jesucristo. Escriba letra A, no hay otra persona. No hay otra persona. La salvación no está en otra persona. No hay salvación en Buda, no hay salvación en Mahoma, no hay salvación en cualquier santo o ídolo, no hay salvación. La salvación solamente está en Jesucristo. Vea lo que dijo Pedro de Jesucristo en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación está solamente bajo el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. No podemos confiar en nadie, no puede confiar en ninguna otra persona, en otra supuesta deidad, porque solamente Jesucristo es Dios, Jesucristo tiene la autoridad, no hay salvación fuera de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La salvación no hay otro camino, pero tampoco hay otro fundamento. Mira, Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro mediador, dice también en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo, ¿qué dice ahí? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Venga para acá, hermanos. Vamos a suponer ahora que Él es Dios. No te creas tanto, que Él es Dios. Y Él es el pecador que anda mal. Y un mediador es uno que viene entre los dos y hace la paz, que hace la reconciliación. Dice la Biblia que solamente hay un mediador. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo. No hay tal cosa que María es mediadora. No hay tal cosa que Buda es mediador. Solamente Jesucristo es mediador. Así enseña la palabra de Dios. Mira, me decía un hombre muy amable, me decía, mira, es que Dios es muy severo, Dios es muy duro. Y dice, cuando Dios te cierra la puerta, dice, la madre te abre la ventana. Y tienen muchos conceptos de esa manera. Y empiezan a enseñar y conmover los corazones. Pero la Biblia no enseña eso. Amén. Es más, esto ya no sé si se los he contado, pero me decía uno, mire, un hombre fue al médico y no tenía suficiente y el doctor le dijo, pues sabes que no te puedo ayudar, si no tienes dinero, pues salte, disculpa, salte de mi consultorio. Y dice que aquel hombre se fue solo y saliendo solo y se encontró con la mamá del doctor y le dijo, ¿qué sucede? ¿Qué tienes? Y le contó, fíjese doña, pues no tengo dinero, estoy enfermo y su hijo no me quiso ayudar. Dijo, yo hablo con él. Y aquella viejita va y le dice, oye, mijo, ¿cómo estás? Me di cuenta que corriste el muchacho. ¿No ves que tiene necesidad? Tú tienes mucho, conmuévete. Todo. Y dice, ok, está bien, mamá, le voy a ayudar. Y se le llama al teléfono. ¿Qué pasó? Y dice, venga, regresa al consultorio. Ahora sí te ayudo. ¿Por qué? Porque mi madre me dijo
Y me dijo, así es la madre. Dije, wow, conmovedor. Es muy conmovedor, ¿verdad? Pero no es lo que dice la Biblia. Yo también tengo una madrecita. Está así, de este tamaño, y la abrazo y todo, y tiene autoridad. Me conmueve su vida de ella, pero no debemos llevarnos por nuestros sentimientos, debemos leer lo que dice la palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. Jesucristo es el mediador. No hay otro mediador. Dice también la vida eterna está en Él solamente. Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en ¿quién? No está en nadie más, no está en una religión, no está en una iglesia. Nosotros somos una iglesia bautista, pero la salvación no está en esta iglesia. Esta iglesia no salva a nadie, porque la palabra iglesia significa una asamblea de creyentes bautizados, llamado aparte con un propósito. O sea que es un grupo de personas nada más. Y en este grupo no hay nadie que es perfecto. Empezando conmigo, yo soy el primero. Nadie es perfecto. Entonces la iglesia, un grupo de personas, ni mucho menos unas tablas viejas nos puede salvar. Entonces la salvación no está en una iglesia. La salvación no está en ninguna otra persona. La salvación, dice, la vida eterna está en su Hijo. Si usted tiene al Hijo, usted tiene vida eterna. Dice el 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces vemos que es uno que confía solo en Cristo, porque no hay otra persona. Letra B, no es por obras o mérito, no es por obras. Un niño vino a preguntarle, dice a un predicador ya más grande, y le dijo, pastor, ¿qué tengo que yo hacer para ser salvo? El pastor le dijo, ya estás muy tarde. ¿Cómo? ¿Soy demasiado tarde para ser salvo? No, eres demasiado tarde para hacer algo. Dios ya lo hizo hace 2000 años. Él ya lo pagó todo. Tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer. Porque hoy en día nosotros tenemos el concepto natural, ¿verdad? Si te portas bien, hay recompensa. Si trabajas, hay sueldo. Si no trabajas, pues no hay paga. Y creemos que la salvación es igual. Tienes que portarte bien para ser salvo. Tienes que hacer cosas buenas para ser salvo. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que no es por nuestro mérito, no es por nuestro comportamiento. La gente no se salva por hacer cosas buenas. Es más, no es por guardar la ley. Dice Hechos 13:39. Y que de todo aquello de la ley, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él justifica todo aquel que cree. La palabra justificado quiere decir hecho justo o ser salvo, es lo mismo. Entonces le dice que la ley a nadie justifica, sino que es por la fe. Y Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ven otra vez ustedes dos, hombre. Este es un judío, ¿verdad? Vamos a poner otra vez que era riguroso en guardar la ley. Y este no, este es un pecador de Jalisco. Dice la Biblia que si una persona se salva por guardar la ley, dice la Biblia, entonces por demás murió Cristo. O sea, de embalde murió Cristo. No necesitamos a Cristo. Si yo me puedo salvar por mi comportamiento, entonces yo no necesito a Cristo. ¿Quién lo necesita? ¿Para qué vino? Desperdició tu tiempo, vino para acá por nada. En cambio, esta persona reconoce, yo necesito a Cristo, necesito su gracia, porque soy pecador. Y dice la Biblia que el que desecha la gracia de Dios, entonces por demás murió Cristo. Entonces, cuando nosotros creemos que una persona se puede salvar por ser bueno, está desechando la gracia de Dios. Está diciendo, yo no necesito a Dios, yo no necesito de Cristo. Pero en verdad, nadie puede llegar al cielo a sí mismo, necesita a Cristo. Tomen asiento. Porque miren lo que dice ahí en 1 Timoteo 1:9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Transgresores. No vamos a leer el versículo entero, pero estamos viendo que el propósito de la ley de Dios no es para guardarla, no es para cumplirla. Una persona me dijo, entonces, ¿para qué es la ley? Dice ahí en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley es para que todo el mundo esté bajo el juicio de Dios, para que todo el mundo, nadie del mundo pueda decir, yo soy bueno, yo he hecho. Dice que ese día se le va a cerrar la boca a todos. ¿A usted ha estado con una persona que siempre habla bien de él mismo? No, mira, yo soy bueno, yo soy muy trabajador, o yo soy muy bueno con las muchachas, o soy bueno para el fútbol. Y dice, cállate, no, hablas mucho, tienes mucho, y cuando los ve jugar no sirve para nada. ¿Sí? Mire, y así va a ser. Hay quienes dicen que son muy buena gente, que no le hacen daño a nadie, y nos ha tocado, no, yo soy bueno. Pero la ley dice que usted es pecador. No, yo soy bueno, yo soy bueno. Mire, ese día dice que la ley va a ser abierta y le va a cerrar la boca a todo el mundo. Entonces me preguntó, entonces, ¿para qué sirve la ley? Gracias por preguntar. Mira que dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Para qué sirve la ley?
Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, el propósito de la ley de Dios, según la Biblia, ¿es para qué? ¿A causa de qué? A causa del pecado. La ley, hubo más de 2000 años sin ley. Y la gente sin ley vivía en pecado. Imagínense, si usted va al freeway, a la autopista, y no hay un letrero de velocidad, no hubiera un letrero, ¿qué sucedería? La gente iría más despacito de lo... No, ¿verdad? Andábamos en México hace una semana y la gente iba volando. Yo no conozco los kilómetros ni nada, pero eran más de 200 kilómetros. Eso como que no es muy, que digamos, muy moderado, ¿verdad que no? Pero donde no hay letrero, donde no hay ley, ¿qué sucede? La gente hace lo que quiere. Por eso la ley dice que se dio la ley a causa del pecado, a causa de la transgresión. Vea lo que dice entonces. Vemos entonces que no es por obra. Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice ahí que no es, ¿por qué? Por obras. ¿Qué es una obra? Una obra es simplemente una acción o cosa que se hace. Es lo que es. ¿Cómo qué? Portarse bien, ir a la iglesia, servir, ser buen prójimo, bautizarse, vivir en santidad, evangelizar, dar, orar. Todas esas son cosas, buenas obras, lo que Dios llama buenas obras. Dice la Biblia que nadie se va a salvar por las obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que si usted depende de creer en Cristo y las obras, usted no ha creído en Cristo. Quiere decir que si usted piensa que tiene que creer en Cristo, tiene que bautizarse, tiene que vivir en santidad y luego tiene que hablar en lenguas extrañas, usted no es salvo. La salvación es solamente creer en Cristo, porque es por fe, es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Saben qué significa gloriarse? Gloriarse es sentirse grande. Algunos muchachos cuando echan un gol o algo así, se quitan la camisa y ¡gol! Usted lo ha visto, ¿no? A los futbolistas en la televisión, y ahí me acuerdo que había uno que le llamaban el fantasma ahí en el equipo del Monarca, y siempre que echaban gol se tapaba la cabeza con su propia camisa y corría, y hasta les dan tiempo, les dan el tiempo para que se anden ahí luciendo, ¿verdad? ¿Sí los ha visto? Se andan gloriando. Eso significa gloriarse. Si una persona puede llegar a la presencia de Dios por su buen mérito, por su comportamiento, dice, tiene de qué gloriarse. Estarán en el cielo y dirían, oye, ¿y tú por qué estás en el cielo? Si me preguntan a mí, le dicen, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque yo confié en la sangre preciosa de Cristo. Yo era un pecador rumbo al infierno, pero el Señor Jesucristo me salvó. Y le preguntarían al otro, ¿y tú por qué estás aquí? No, pues ¿por qué no voy a estar aquí? Yo era fiel, fui a la iglesia, mire, daba yo mis diezmos, daba mis ofrendas, y empieza a dar la lista de todas las cosas que hacía. Una vez una viejita ocupaba cruzar, yo la ayudé a cruzar. A los perros nunca les pegué. Una vez atropellé a uno, pero el Señor sabe que no era. Y empieza a gloriarse. O sea, en el cielo nadie se va a gloriar. Nadie puede llegar al cielo por portarse bien. Sí. Nadie. Entonces, yo no voy al cielo por portarme bien. Ni por ser ni un siervo de Dios, ni por evangelizar, ni por dar todas mis riquezas a los pobres. Nadie será salvo por eso. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera una persona en este mundo que sea justa. Entonces, para ser salvo, para ser un creyente, solamente tiene que creer en Cristo solamente. No puede ser Cristo y las buenas obras. Cristo y la iglesia. La iglesia, les repito, no salva a nadie. Solamente Cristo, Jesucristo solo. Letra C, escriba, no hay necesidad de reformar. No hay necesidad de reformar. ¿Qué quiere decir esto? La palabra reformar quiere decir... ¿Sí lo puse ahí? ¿Ya? Es arreglar o cambiar una cosa en general para mejorarla. Hay quien dice, mira, para que tú seas salvo, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que reformar. O sea, si tú vives de una manera, tienes que dejar de vivir de esa manera para ser salvo, si no, no eres salvo. O sea, si una persona tiene vicios y dice, tienes que dejar tus vicios para ser salvo, eso no es lo que la Biblia enseña. Dios salva al pecador en donde se encuentra. Y de ahí le ayuda a salir. Porque una persona, entonces, ¿quién sería salvo? Nadie. Le hago una pregunta, ¿quién de ustedes pues le echaban cuando fueron salvos a la botella?
Alguien llegó a tocar su puerta y hasta escondieron la botella. Ha tocado gente, tiene el cigarro, lo pone atrás, ya piensan que no podemos hacer, el humo sale por atrás. O hay personas que pues que no viven bien con su pareja, la relación no está correcta. O hay personas que pues viven robando, son rateros, son tranzas, no sé cuál sea el estado, pero Jesucristo no demanda, no pide que nadie se arrepienta o deje su pecado para ser salvo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Porque dice ahí en Tito 3:3-5, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Está medio mal, la manera que viven, ¿verdad? Pero dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, nos arrepentimos, nos apartamos, ¿dice ahí eso? No, ¿verdad? Dice, y su amor para con los hombres, ¿qué dice el 5? Nos salvó. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces una persona, aunque viva en el más vil pecado que pueda existir, puede venir a Cristo. No tiene, porque hay gente que dice, pues yo no puedo porque ando mal. ¿Has escuchado a gente decir eso? No puedo yo porque yo ando mal y pues yo no creo que Dios me reciba. Una vez estábamos en la calle, un grupo de jóvenes evangelizando en unas calles de las más pesadas en Long Beach, y había como 5 cantinas como una vuelta de una manzana de 1 milla. Y una señora venía y le empezó a hablar del evangelio, tenía mi Biblia, y empecé a hablar del amor de Dios. Dije, señora, Dios la ama a usted, y empezó a decir, Dios no me ama a mí. Y empezaba a llorar con lágrimas y llanto. Y yo estaba confuso. Dice, ¿qué tiene esta señora? Me dice, Dios no me ama a mí. Me dijo, mira, hijo, tú no sabes nada, mira. Yo dejé a mi esposo. Lo abandoné con 4 de mis hijos. Me fui con otro hombre. Y dice, Dios no me ama a mí. Dios no me quiere a mí. Y no me escuchó, no me quiso escuchar. Ella siguió en su camino. La vi cómo lloraba. Dije, qué lástima, qué tristeza. Que hay personas que piensan, porque vivo en pecado, porque tengo esto, Dios no me ama, Dios no me quiere. Dios ama a todos, no importa en cualquier estado que se encuentre. Dice que Él nos salvó, aún estando en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces no crea que el Señor no lo quiera amar a usted o salvar a usted o a otra persona. Nadie tiene que reformarse para ser salvo. Dios, cuando te salva, Él te reforma de la manera que Él le plazca, al momento que Él quiera también. Entonces, ¿qué es un creyente? Es uno que ha confiado en Cristo, es uno que ha confiado solamente en Cristo y no confía en otra persona, otro ídolo o otra iglesia. Y también número 3 es uno que confía en la palabra de Dios. Es uno que confía dice en la palabra de Dios, debe decir ahí. Uno que confía en la palabra de Dios. Cuando yo recién me casé me dijeron, ¿cómo se siente estar casado? Pues igual, no sentí una diferencia que digamos, ya que como que ya tengo un brazo más, no sentí. Cuando nació mi hija, yo pensé que iba a sentir algo como, wow, soy papá, pero no sentí nada. Me sentía culpable a veces porque no sentía nada, me sentía igual. Los doctores me decían que le cortara el cordón. Y yo dije, no, gracias, yo no quiero cortar ese pedazo de carne. Y me miraban como mal padre, ¿eh? Y dije, el ser buen padre no se determina por cortar el cordón, pero está bien, ¿eh? Corté el cordón. 4 veces corté ese cordón. La última vez me estaba escondiendo. Y me dicen, ¿dónde está el padre? Venga para acá. Oh, todavía lo tiene. Y no sentí yo nada, ¿verdad? No sentí. Es que sentí que era una responsabilidad, ¿sí? Cuando veía a mi esposa, miraba a mi esposa venir, y sí tenía gozo, alegría, pero no sentí como. ¿Sí me estoy explicando? Hay quienes lloran, por eso digo. Se están casando y están llorando. Yo no sentí eso, yo no sentí llorar. Las mujeres, ¿qué pasó? Estoy triste, estoy llorando. Y a veces, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Estoy contenta. Y a veces, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? No sé. La otra vez nuestra hija de 4 años estaba llorando. ¿Qué tienes? No sé. ¿Qué hace una mujer? Me dijo una vez una patrona nueva, me dijo, oye, cuando te casaste lloraste. Dije, no. Dijo, lo sabía, mi esposo, sí lloró.
Y estaba como decepcionada. Dice, eso no es normal, ¿verdad? Digo, yo no sentí esa emoción. O sea, uno está contento, pero no es un estado físico para mí. No se convierte en algo físico. Yo sé, aquí en mi mente, yo estaba contento cuando vi a mi hija. Lo sentí aquí, una alegría, pero no se convirtió en algo más allá de eso. Es lo que estoy diciendo. Porque muchos así quieren basar también su salvación. Dice un hombre que cuando él fue salvo, dice que él pasó de frente y sintió que alguien le abrazó por atrás. Y sintió físicamente alguien le abrazó. Y él dijo, es el Señor. Y entonces muchos quieren basar su experiencia en las cosas de Dios. No se siente el Espíritu, la gente a veces dice. La Biblia dice que tus palabras son Espíritu. El Espíritu es la palabra de Dios. Dice, probar los espíritus, porque hay otros espíritus. En ninguna parte de la Biblia vemos a alguien siendo lleno de espíritu y sintiendo algo. No hay presencia que se manifiesta o una voz, porque ya todo está completo. Dice, es que yo escucho susurros. Pues fíjate que el Señor ya no habla así, su palabra está completa. Sí. Y hay quien me dice uno que iba a una iglesia, es que no se sintió el espíritu. Y ¿a qué te refieres? ¿No hablaron de la palabra de Dios? Porque si quieres sentir el espíritu es que el Espíritu Santo te está convenciendo de tu pecado. O sea, si dicen, mira, estás viviendo en fornicación y tú te duele, estás sintiendo el Espíritu. Si te dicen, mira, estás viviendo de esta manera, eres un borracho, eres un drogadicto, eres un ratero y te está incomodando, estás sintiendo el Espíritu. Pero el sentirse una alegría, un éxtasis, eso no va con lo que la Biblia enseña. Mi papá siempre dice, ¿quieres sentir algo? Mete tu mano en el enchufe y vas a sentir algo. Pero mirando lo que la Biblia dice, para que usted sepa que usted es salvo, no tiene que sentir, yo siento que soy salvado. Porque mira lo que dice letra A, no debe basarse en una experiencia emocional. No debe basarse en una experiencia emocional. Dice Lucas 10:20, la única cosa que usted puede sentir, yo creo, es sentirse alegre o gozoso, como dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocijaos